Que Dios les bendiga. Estamos ahora en la Biblia en un año con Familia de Jesús y estamos ya en el día número 30 y vamos a leer juntos Éxodo 6 a 7 y Levítico 5 y el Salmo 47. Entonces comencemos con Éxodo capítulo 6 y Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 6 comienza. Yahvé respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Cuando sienta una mano férrea, los dejará partir, los expulsará de su país. Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. Después establecí con ellos mi alianza para darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron y moraron como forasteros. Y ahora, al escuchar el gemido de los israelitas, esclavizados por los egipcios, he recordado mi alianza. Por eso di a los israelitas: yo soy Yahvé, yo los sacaré de los duros trabajos de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo tenso y juicios solemnes. Yo los haré mi pueblo y seré su Dios, y sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré en herencia. Yo, Yahvé. Moisés habló así a los israelitas, pero ellos, abrumados por la dura servidumbre, no le hicieron caso. Entonces Yahvé dijo a Moisés: vete, habla con el faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su país. Pero Moisés respondió así ante Yahvé: si los israelitas no me hacen caso, ¿cómo me hará caso el faraón, a mí que soy torpe de palabra? Yahvé habló a Moisés y a Aarón, les transmitió órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas del país de Egipto. Estos son los cabezas de familia, hijos de Rubén, primogénito de Israel: Enoc, Palú, Hezrón y Carmí. Estos son los descendientes de Rubén, hijos de Simeón: Yemuel, Yamin, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos son los descendientes de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por linajes: Gersón, Keat, Merari. Leví vivió 137 años. Hijos de Gersón: Libni, Semaí y sus descendientes. Hijos de Keat: Amrán, Izar, Hebrón y Uziel. Keat vivió 133 años. Hijos de Merari: Mahli y Musi. Estos son los descendientes de los levitas por sus linajes. Amrán tomó por mujer a Joquebed, pariente suya, de la cual nacieron Aarón y Moisés. Amrán vivió 137 años. Hijos de Izar: Coré, Nefeg y Zicri. Hijos de Uziel: Misael, Elisafán y Sitri. Aarón tomó por mujer a Isabel, hija de Aminadab, hermana de Nachzón, de la cual le nacieron Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. Hijos de Coré: Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos son los descendientes de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel, y de ella nació Pinjas. Estos son los cabezas de familia de los levitas, según sus descendientes. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo Yahvé: sacad a los israelitas del país de Egipto por legiones. Estos son los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos son Moisés y Aarón. Cuando Yahvé habló a Moisés en el país de Egipto, le dijo:
yo soy Yahvé. Transmite al faraón, rey de Egipto, cuanto yo te diga. Moisés respondió ante Yahvé: siendo yo torpe de la palabra, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? Capítulo 7. Yahvé dijo a Moisés: mira, ya yo te hago un Dios para el faraón y tu hermano Aarón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú le dirás cuanto yo te mande, y Aarón tu hermano se lo dirá al faraón, para que deje salir a los israelitas de su país. Yo endureceré el corazón del faraón, y multiplicaré mis signos y prodigios en el país de Egipto. El faraón no les hará caso a ustedes, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré del país de Egipto a mis legiones, mi pueblo, los israelitas, con juicios solemnes. Y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron así, como les mandó Yahvé, así hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón les pida algún prodigio, dirás a Aarón: toma tu cayado y tírala delante del faraón, y se convertirá en serpiente. Se presentaron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron lo que Yahvé había ordenado. Aarón tiró su cayado delante del faraón y de sus servidores, y se convirtió en serpiente. A su vez el faraón llamó a sus sabios y hechiceros, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada cual tiró su bastón y se convirtieron en serpientes, pero el cayado de Aarón devoró los otros cayados. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció, y no les hizo caso, como había predicho Yahvé. Yahvé dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado, se niega a dejar salir al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana cuando vaya hacia el río. Espéralo a la orilla del río, llevando en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente, y le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja partir a mi pueblo, para que me den culto en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Así dice Yahvé: en esto conocerás que yo soy Yahvé. Con el cayado que tengo en la mano, golpearé las aguas del río, y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán, el río quedará apestado, y los egipcios no podrán beber agua del río. Yahvé dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu cayado y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus canales, sus ríos, sus lagunas y sobre todas las cisternas, y se convertirán en sangre, y habrá sangre en todo el país de Egipto, en los recipientes de madera y en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado. Alzó el cayado y golpeó las aguas que hay en el río, en presencia del faraón y de sus servidores, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron, el río quedó apestado, y los egipcios no podían beber el agua del río. Hubo sangre en todo el país de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se obstinó, y no les hizo caso, tal como había dicho Yahvé. El faraón se volvió y entró en su casa sin prestar atención a lo sucedido. Todos los egipcios tuvieron que cavar en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber las aguas del río. Pasaron 7 días desde que Yahvé golpeó el río. Yahvé dijo a Moisés: preséntate al faraón y dile: así dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejarlo salir, infestaré de ranas todo tu país. El río bullirá de ranas, saltarán y entrarán en tu casa,
en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de tus servidores y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Leamos ahora Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. Si alguien peca porque se le ha conjurado a que declare, y es testigo porque lo ha visto u oído, y no lo declara, y se carga así con un pecado, o bien uno toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o el de ganado impuro, o el de un bicho impuro, y se hace así el mismo impuro y culpable, o bien uno toca sin darse cuenta cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, y luego al caer en la cuenta se hace culpable, o bien uno pronuncia con los labios a la ligera un juramento de hacer algo, para bien o para mal, en esos casos en que el hombre suele jurar a la ligera, y luego al caer en la cuenta se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Si no le alcanza para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado 2 tórtolas o 2 pichones, una de las aves como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Las presentará al sacerdote, quien ofrecerá primero la que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas le cortará la cabeza junto a la nuca sin arrancarlo del todo. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con la otra ave haré un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado una décima de medida de flor de harina como sacrificio por el pecado. No añadirá aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La presentará al sacerdote, y el sacerdote, tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará sobre el altar, junto con los manjares que se abrazan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará así expiación por él, a causa del pecado que cometió en cualquiera de los casos citados, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: si alguien comete una prevaricación pecando por inadvertencia, tomando algo de los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto, valorado en siclos de plata, en siclos del santuario, como sacrificio de reparación. Resarcirá lo que defraudó de los derechos sagrados y añadirá un quinto más y se lo entregará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño, sin defecto, según valoración, y el sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era realmente culpable ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: si uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé, mintiendo a su prójimo acerca de un depósito o de un objeto confiado a sus manos,
o de algo robado o quitado a la fuerza, o si haya un objeto perdido y lo niega, o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar, si peca así y se hace culpable, devolverá lo robado, o lo quitado a la fuerza, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso, lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio de reparación. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, según valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y se le será perdonada cualquiera de las faltas de las que sea culpable. Ahora leamos Salmo 47. Salmo 47. El Salmo 47 dice: del maestro de coro, de los hijos de Coré, Salmo. Pueblos todos, toquen palmas, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque Yahvé el Altísimo es terrible, el gran Rey de toda la tierra. Somete pueblos a nuestro yugo, naciones pone a nuestros pies. Él nos elige nuestra heredad, orgullo de Jacob su amado. Sube Dios entre aclamaciones, Yahvé a toque de trompeta. Toquen para nuestro Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Es Rey de toda la tierra. Toquen para Dios con destreza. Reina Dios sobre todas las naciones. Dios sentado en su trono sagrado. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. De Dios son los gobernantes de la tierra, de Él inmensamente excelso. La palabra de Dios, queridos hermanos, y en el Salmo nos invita a alabar a Dios, a tocar instrumentos para alabar a Dios. Los salmos nos ayudan a orar. Son la oración de la iglesia, la oración de Jesucristo, la oración de Israel, y nosotros uniendo nuestro corazón y nuestra voz a los salmos, estamos orando en nombre de la iglesia, estamos orando en nombre de Jesús y Jesús a través de nosotros. Y nos instruye que parte de la oración es alabar a Dios, cantar a Dios, tocar para Dios. Y también vemos Moisés en Éxodo, como él ahora tiene como Dios tiene profetas, y los profetas anuncian la palabra de Dios. No hablan según lo que ellos piensan, ellos recitan lo que Dios les dice. De esta manera Moisés también dice: tú serás como Dios al faraón, y Aarón será tu profeta. Él es el que va a hablar. ¿Y qué va a hablar? Las palabras que tú le digas. Y entonces mira como decía Amós, el profeta, que Dios no hace nada sin avisar a sus profetas, y que a través de los profetas se escucha la palabra de Dios. Entonces, y qué interesante también, importante saber que los profetas, para mover las naciones, para evangelizar a los israelitas, para hacer lo que tengan que hacer, la manera primordial era la palabra de Dios. Anunciar la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios, no inventar otra cosa, no diluir la palabra de Dios, sino anunciar la palabra de Dios, tomarlo en cuenta y pronunciarlo. Y entonces Aarón, haciendo eso, tomando la palabra de Moisés y proclamando, Dios obra prodigios a través de Aarón, ¿verdad? Y Moisés y el cayado. Y vemos que hace las plagas. Vamos ya para la segunda, las ranas que van a aparecer. Y entonces, queridos hermanos, qué importante comunicar al mundo la palabra de Dios. Ya está lleno de muchas palabras vacías que no forman, que no cambian nada, que no sanan nada. Y es la palabra de Dios que sana, transforma y mueve y hace prodigios. Entonces llenémonos de la palabra de Dios y compartamos a nuestros seres queridos y al mundo entero la palabra de Dios, a nuestra familia, a nuestras amistades, en todos los medios de comunicación que tenemos alguna plataforma. No desistamos en proclamar la palabra de Dios una y otra vez,
porque es esa palabra que cambia el mundo. Que Dios les bendiga y tengan un lindo día y seguimos con la Biblia en un año con Familia de Jesús.